Cordial saludo. A continuación procedo con la actividad planteada para esta sexta unidad de recursos de información, donde se plantea un ejercicio con búsquedas de información especializada. Cuando necesitamos buscar información, lo primero que hacemos es acudir a Internet. Pero en Internet hay mucha información y a veces no encontramos lo que en realidad buscamos. Casi siempre acudimos a las búsquedas básicas, donde nos conectamos al Internet, seleccionamos una fuente de información, buscamos las bases de datos e introducimos una palabra clave, un lenguaje controlado, que nos va a llevar a una serie de registros bastante grandes, en muchas ocasiones, que no es relevante, que no es tan pertinente ni tan puntual con lo que nosotros estamos buscando. Es ahí donde tenemos que acudir a una serie de estrategias de búsqueda para que esa información sea mucho más puntual y mucho más especializada. Entonces, vamos a definir los criterios de búsqueda. Uno de ellos es cuál es el periodo que vamos a trabajar, identificar el tiempo para que el mismo sistema nos permita buscar la información muchísimo más reducida, muchísimo más puntual, e igualmente lo que es el idioma. Si vamos a trabajar el español, el inglés, o si vamos, por el contrario, vamos a trabajar diferentes idiomas. Entonces también es importante identificar y reconocer en esas bases de datos cuál es el lenguaje que vamos a trabajar, el tipo de documento y el tipo de formato, imprescindible para que dentro de esas búsquedas nos permita y nos muestre automáticamente esos registros que contengan video, fotografía o solamente texto. E igualmente cuáles son las condiciones y el tipo de documento de texto que vamos a empezar a trabajar. Esos son pues como los criterios básicos para tener esas búsquedas con éxito. Ahora bien, también hay que tener unas fórmulas y unas estrategias de búsqueda. No es aconsejable, no es recomendable crear oraciones bastante largas para hacer las consultas. Se recomienda hacer frases muy cortas y que sean muy significativas a nuestra consulta, a nuestra búsqueda de la información. Utilizar un instrumento e identificar qué tipo de búsqueda vamos a realizar dentro de ese instrumento. Para ello, debemos de acudir a los operadores booleanos. Se utilizan para, o bien sea para suprimir o para ampliar búsquedas y tener los registros con mayor certeza, con mayor pertinencia y exhaustividad. Vamos a mirar el AND, que sirve para unir. Yo tengo una palabra, busco el booleano AND y introduzco otra palabra y él automáticamente lo que va a hacer es buscarme y unirme esas dos palabras, y en el momento de arrojarme los registros me va a permitir encontrar en esos registros esas dos palabras. Ahora nos vamos con el NOT, que sirve para excluir. Entonces, yo tengo una palabra, le voy a decir que no me interesa, no quiero que me salga ese otro término, entonces voy a utilizar el booleano NOT para que me excluya por completo el otro término dentro de los registros que me arroje. Ahora vamos con el OR, que sirve para elegir. Esto quiere decir, él lo que hace es asociar la primera palabra con la segunda palabra y fuera de eso, que me hace una búsqueda a través de sinónimos. Otro de los operadores booleanos que casi no se utilizan, que no se conocen, es el IN, porque él lo que hace es una búsqueda directamente en los campos de descriptores. Ahora también vamos a utilizar o a reconocer lo que son los truncamientos y los comodines. El asterisco lo utilizamos dentro de una palabra que no conozcamos muy bien el resto de cómo se escribe o cómo puede estar desglosado. Entonces, al principio de la palabra colocamos el asterisco y él me va a reemplazar el resto de los caracteres que componen esa palabra. El comodín, que es el de interrogación,
él lo que me va a reemplazar es solamente un carácter dentro de esa palabra, diferente al anterior que me reemplaza varios caracteres. Este es solamente uno dentro de la palabra. Y el uso del paréntesis, muy utilizado para evitar ambigüedades dentro de las consultas que muchas veces pueden ser complejas, entonces lo que permite es que nosotros podamos colocar entre paréntesis esas posibles ambigüedades que se puedan presentar a la hora de arrojar unos registros de búsqueda o de consulta. Existen también otros delimitadores muy utilizados en aritmética, en matemáticas y todo lo que tenga que ver con los números, porque me va a permitir colocar el igual, el mayor que, menor que, mayor o igual que o menor o igual que. Finalmente, con el ejercicio planteado, nosotros podemos fusionar, mezclar, combinar esos operadores booleanos con los comodines, con los truncamientos y así poder obtener una consulta muchísimo más puntual. Entonces, vamos con un ejercicio ingresando a los recursos de información electrónicos y de la base de datos de la Universidad del Quindío. Entonces, vamos a consultar lo que es la regla angloamericana de catalogación y la norma ISO 690 1 y 2 del 2007. Vamos a empezar con hacer una búsqueda muy básica con la regla de catalogación. Vamos a ver entonces que me arroja la base de datos de la Universidad del Quindío. Entonces le digo que me busque de forma muy básica y dice que hay 90 registros que yo tendría entonces que revisar uno a uno para poder identificar dónde encuentro la norma ISO. Pero como yo tengo esa posibilidad de tener una búsqueda más avanzada, entonces yo le voy a decir que me busque la norma ISO 690, que es la más puntual, y le voy a decir que me busque directamente esa. Entonces vámonos con la búsqueda avanzada y le voy a decir que me busque la norma ISO, pero que me incluya también la regla Anglo-A. Le voy a colocar el asterisco para que él me busque el resto de los caracteres y voy a poder entonces buscar la regla Anglo de catalogación. Entonces le estoy diciendo aquí al sistema que me busque la norma ISO y que contenga la regla angloamericana de catalogación. Pero adicionalmente yo necesito colocarle que es del 2007 porque es la fecha en que yo estoy buscando mi trabajo. Adicional, lo voy a mirar solamente en español y le voy a decir que me busque. Mire que ya me redujo notablemente los registros, dice que hay 9 y de hecho me aparece la primera, las reglas angloamericanas de catalogación y la norma ISO 690 1 y 2. Entonces básicamente esto era las reglas angloamericanas de catalogación y la norma ISO. Entonces mira que aquí ya no necesito revisar 90 registros, sino que ya la información que él me está arrojando ya es muchísimo más puntual, ya es muchísimo más precisa y que me va a permitir hacer una búsqueda más exhaustiva, más pertinente y más especializada. Entonces, espero que con este ejercicio haya podido quedar entendido la forma de uno buscar una información más pertinente, más puntual en el momento de hacer las consultas especializadas. Muchísimas gracias. Hasta pronto.